Cordiales saludos a todos. Continuamos con este módulo 1. Ya esta es la última parte, la parte D, en la cual vamos a hablar de ecuaciones para ajuste de datos. ¿Sí? Es una metodología bastante usada en el análisis instrumental y que también nos va a servir como estrategia para comparar conjuntos de resultados, ¿sí? Incluso para obtener algunos parámetros de desempeño de algunos métodos analíticos que vamos a ir viendo. Bien, como siempre las referencias principales. Y vamos entonces a esta parte denominada ecuaciones para ajuste de datos. Nos vamos a enfocar principalmente en la ecuación lineal, pero también vamos a dar algunos lineamientos para otro tipo de ecuaciones. Bien, como sabrán quienes trabajan en el análisis instrumental, son métodos ampliamente utilizados justamente en este campo, en el campo del análisis instrumental, y tiene una ventaja que nos permite trabajar en un intervalo amplio de concentraciones, ¿sí? Se calculan los resultados y se evalúan los errores aleatorios de una manera diferente a lo usual que hemos venido viendo hasta ahora, cuando tenemos un solo conjunto de datos, ¿sí? Ya vimos cómo determinar los errores aleatorios a través de un desvío estándar cuando tenemos un conjunto de datos, incluso vimos cómo comparar varianzas de distintos conjuntos de datos. Bueno, aquí tenemos básicamente dos conjuntos de datos relacionados, una concentración y, por ejemplo, una respuesta instrumental. Después vamos a aplicar esta técnica para comparar métodos analíticos, como dice ahí. Bueno, regresión lineal, que es como lo vamos a denominar, se puede aplicar tanto en curvas de calibración. Vamos a ver qué información obtenemos desde esa curva de calibración, más allá del uso que le solemos dar habitualmente, donde se supone que una determinada respuesta instrumental, absorbancia, corriente eléctrica, turbidez, etcétera, cualquiera de los parámetros que imaginemos, área de pico, altura de pico, etcétera, cualquiera de esos parámetros se asumen que son directamente proporcionales a la concentración. Por lo tanto, una vez que obtenemos una señal para una muestra incógnita, interpolamos en esa curva, en ese conjunto de datos, y obtenemos de esa manera la concentración. Quienes trabajan en análisis instrumental, bueno, no estoy diciendo absolutamente nada novedoso. Lo que sí, tal vez para algunos sea novedoso, es la información que vamos a obtener desde esas curvas, que tienen que ver con la variabilidad. Ya hemos estado viendo desde el inicio de este módulo cuestiones referidas a la variabilidad de los resultados, y que eso es un pilar fundamental para conocer, para caracterizar la calidad de los resultados analíticos, ¿no? Y recuerden que habíamos hablado de errores aleatorios y errores sistemáticos, que conjuntamente conforman la variabilidad de los resultados y que están relacionados a la incertidumbre. Bien, como recordamos, bueno, ahí tenemos un típico gráfico, un típico perfil de señal versus concentración, donde la señal, como vemos aquí, crece más o menos de manera proporcional a la concentración. Y esos puntos circulares, o esos círculos, mejor dicho, más o menos se sitúan imaginariamente sobre una recta. Lo que hacemos es justamente buscar esa recta, que va a tener dos parámetros característicos, como ya recordarán, que son, por un lado, la pendiente, aquí está simbolizado con la letra B, y el intercepto u ordenada al origen, que está simbolizado con la letra A. La pendiente es el grado de inclinación, es en realidad el cociente entre el incremento en la señal que le corresponde a un determinado incremento de la concentración. A mayor incremento de la señal, a mayor incremento de la señal, respecto de un incremento de la concentración, mayor va a ser la pendiente, y por lo tanto mayor va a ser la sensibilidad instrumental, ¿sí? Cuando hablamos de parámetros que describen a un método que a su vez está compuesto de una técnica instrumental, se habla de la sensibilidad, y la sensibilidad es la pendiente, en este caso, de la curva de calibración. Como una característica, bueno, de la regresión lineal o de las curvas lineales, es que la pendiente es siempre la misma, es constante. Si acá
no tuviésemos una recta, sino que tuviésemos una cuadrática, la pendiente, por ejemplo, no es constante, o va a ser constante en determinados rangos y no en otros. ¿Sí? Bien. Respecto entonces de esta regresión lineal, de esta recta que ajusta a mis observaciones experimentales, los parámetros a tener en cuenta son, por un lado, el grado de linealidad de nuestro intervalo de trabajo. Si nosotros vamos a ajustar con una recta, es conveniente que sepamos dónde ese conjunto de resultados o esa respuesta instrumental sigue una relación lineal, ¿sí? Si nosotros pretendemos ajustar con una recta un conjunto de resultados que no presentan un comportamiento lineal, obviamente vamos a estar generando algún error. Por lo tanto, es importante conocer, y eso es otra de las cosas a averiguar cuando se valida un método analítico que tiene técnica instrumental. Es lo que se denomina el rango lineal de trabajo. Entonces, si nosotros demostramos que en cierto rango la relación es lineal, pues ajustamos con una regresión lineal. Si ese rango no es lineal, bueno, ya vemos qué hacemos. O tratamos de aplicar alguna herramienta matemática para linealizar, o buscamos otra función matemática, otra curva que me permita ajustar. O lo que suelen hacer los químicos cuando es posible, diluir la muestra para que esa muestra concentrada, que generalmente se escapa, que puede estar escapándose de ese rango lineal, se diluya y ahora sí diluida quepa en ese rango lineal que a nosotros nos interesa. Son como las tres opciones que tenemos habitualmente. Desde esa ecuación, digamos, desde ese rango lineal, vamos a tener también como en cuenta parámetro límite de confianza para la pendiente, y el intercepto o la ordenada al origen. Ya le vamos a dar una utilidad, por ejemplo, a eso cuando comparemos dos métodos analíticos entre sí. Fíjense que ahora hablamos de límites de confianza para la pendiente. Antes hablamos de límite de confianza para un conjunto de datos que se distribuían normalmente alrededor de una media y que podíamos calcular, dependiendo si era una muestra grande o una muestra pequeña, los intervalos de confianza asumiendo distribución normal. Bueno, lo mismo va a pasar para la pendiente. Este B va a estar dentro de un rango o dentro de un intervalo de confianza. Lo mismo que el intercepto. También vamos a tener errores y límites, intervalos de confianza asociados a la concentración determinada de la muestra incógnita. ¿Sí? Recordemos que cuando trabajamos con una técnica instrumental, lo que se hace es obtener la señal, luego esa señal de la muestra incógnita, interpolar en la recta y obtener la concentración. Pero bueno, como vemos que la pendiente, estos puntos no están exactamente puestos sobre una línea, sino que se dispersan alrededor de esa línea, por lo tanto la pendiente va a tener asociada una dispersión que vamos a poder calcular, y el intercepto también va a tener asociada una dispersión. Recordemos que el intercepto es el valor en Y donde la recta corta justamente al eje de las Y o de las Y. Bien, decíamos entonces que como la pendiente tiene una variabilidad, tiene un intervalo de confianza, cuando hablamos de intervalo de confianza, indudablemente estamos hablando de una variabilidad. Mientras más amplio es ese intervalo de confianza, mayor es esa variabilidad y también se va a traducir en una mayor incertidumbre respecto de ese resultado. Aunque todavía no hemos hablado de incertidumbre, pero vamos dando pautas de que la incertidumbre está muy emparentada con la variabilidad. Incertidumbre es variabilidad en definitiva. Va a depender después en otros módulos de cómo lo calculemos, cuáles son las distintas estrategias para calcularla, pero en definitiva es eso, es la variabilidad de mi resultado proveniente de distintas fuentes. La incertidumbre o las estrategias de cálculo de incertidumbre implican eso, ubicar cuáles son las fuentes de variabilidad,
cuantificar las fuentes de variabilidad, después combinarlas y generar y obtener una incertidumbre global. Básicamente es eso, pero no me voy más por las ramas. Sigamos entonces con este punto donde dice que va a haber errores y límite de confianza para la concentración. Entonces decíamos, como el intercepto va a tener una variabilidad, la pendiente también va a tener una variabilidad, obviamente que la concentración que nosotros obtengamos desde esta regresión va a tener asociada una variabilidad que la vamos a calcular también a través de un modelito. Desde esta curva también vamos a ser capaces de determinar un límite de detección, que bueno, una de las tantas definiciones, hay muchas definiciones de límite de detección que varían básicamente en el múltiplo del estadístico utilizado. Pero por ahora sepamos que el límite de detección del método, en este caso hablando de un límite de detección instrumental, es la menor concentración del analito que vamos a medir y que se puede detectar con un nivel de confianza determinado. Entonces, básicamente, hablando en términos coloquiales, es la menor concentración que yo puedo medir, o mejor dicho, que yo puedo decir que hay en una muestra, ¿sí? Por debajo de esa concentración yo no puedo decir que esté presente el analito, por arriba de esa concentración yo puedo decir que está presente el analito, ¿sí? Es un límite que me establece el nivel inferior en el cual yo puedo aseverar con un nivel de confianza predeterminado que se encuentra el analito, ¿sí? Proseguimos con la próxima diapositiva, que me dice lo siguiente. Nosotros, por lo tanto, vamos a realizar un análisis de regresión. Vamos a ver qué información obtenemos desde esa regresión, desde esa curva de calibración. Bien, sepamos, eso ya también lo dijimos, que la concentración de las muestras incógnitas se determina generalmente por interpolación y no por extrapolación. Es decir que, por ejemplo, me fui hacia el otro lado. Por ejemplo, si obtenemos la señal de una muestra, vamos a interpolar, es decir, dentro del rango donde tenemos nuestras observaciones experimentales. Si de pronto, en lugar de tener una señal de 30, tenemos una señal de 40, ya nos saldríamos desde esa regresión y tendríamos que asumir que en este, rango complementario la respuesta es lineal, cosa que no sabemos. Lo que sí podemos asegurar que existe linealidad dentro de este rango donde hemos hecho las observaciones. Por lo tanto, más allá de ese rango donde no hemos hecho observaciones, bueno, no podemos decir mucho. En base a algún razonamiento podríamos llegar a tener alguna información al respecto, pero por lo pronto es muy aventurado hacer una extrapolación. Es decir, trabajar por fuera del rango implica hacer una extrapolación, como decía ahí. La concentración de las muestras se determina generalmente por interpolación y no por extrapolación. Se suele incluir, en muchos casos, una muestra blanco y utilizamos dos suposiciones básicas. Esto es importante. Los errores en la curva de calibración solo van a ocurrir en los valores de Y, en los valores de ordenadas, mientras que vamos a asumir, esto es una limitación de este modelo que vamos a utilizar, que en X no hay errores. Es decir, vamos a asumir que, por ejemplo, si utilizamos sustancias patrón, calibradores, comúnmente también denominados, esas concentraciones están libres de error. Es decir, que si nosotros decimos que este estándar tiene una concentración de 2.37 partes por millón, bueno, lo vamos a asumir como que es el valor verdadero. Ya sabemos que eso no es así, pero es una limitación del modelo que de todas maneras no genera grandes desvíos del modelo, pero sepamos que es una limitación y vamos a tenerla en cuenta después cuando hagamos algún tipo de inferencia estadística, por ejemplo, trabajando trabajando en la comparación de métodos analíticos. Otra suposición que vamos a tener es que la magnitud de los errores de la variabilidad en ordenadas, en el eje vertical, es constante, ¿sí? Eso se denomina homocedasticidad y también es independiente de la concentración de ese analito, bueno, del mesurando que estemos midiendo, ¿ya?
Todos estos conceptos de mensurando y de analito y de error, etcétera, los vamos a terminar de formalizar en el próximo módulo, que es lo que sigue, donde analicemos las distintas terminologías utilizadas en metrología habitualmente y que están relacionadas a nuestro laboratorio analítico. Por ahora lo estamos utilizando con el significado coloquial que más o menos vamos conociendo. Algunos de ellos, por ejemplo, el término error ya lo hemos definido anteriormente, pero algunos otros no tanto. Entonces, para resumir, vamos a decir entonces que, por ejemplo, la varianza en ordenadas, que se asume, justamente el modelo asume que las varianzas están, o la variación solamente está en ordenadas, es constante. No siempre es así. Ustedes saben que, suponiendo un método analítico que determina, no sé, demanda química de oxígeno, que va desde 10 partes por millón a 1000 partes por millón, asumimos que la varianza, por ejemplo, es constante, es decir, que la variabilidad, si yo repito mediciones en cada uno de los puntos de esos rangos, es la misma en todo el rango. Nosotros sabemos que eso no es realmente así, pero esto es una limitación del modelo que me obliga a suponer eso. Hay métodos de análisis de regresión un poco más sofisticados donde esa suposición ya no es necesaria tenerla en cuenta, pero de momento vamos a tenerlo en cuenta, ¿sí? Pasamos. Bueno, ese grado de linealidad se puede medir de varias formas. Una de ellas es a través del coeficiente de correlación, que explica justamente la correlación entre dos parámetros, y y x, señal y concentración, ¿sí? Como vemos, ese coeficiente de correlación, denominado R, es igual, bueno, al cociente entre estos parámetros, ¿sí? Ahí tenemos la sumatoria de los productos entre las diferencias de cualquier punto en el eje de las X, ¿sí?, menos el promedio multiplicado por la diferencia entre un punto cualquiera en el eje Y menos el promedio, ¿sí? Todo eso dividido después el producto de las sumatorias de también esas diferencias elevadas al cuadrado. Básicamente, si tenemos un coeficiente de correlación R igual a 1, implica que los puntos están todos situados sobre la recta de regresión. Si el coeficiente es negativo, también todos los puntos están situados sobre esa recta, pero con una pendiente negativa, una pendiente con otro signo. Y si no tenemos ningún tipo de correlación, ese coeficiente es R igual a 0. Mientras más cercano a 1, bueno, mayor es la correlación, y obviamente todo lo contrario, mientras más se acerca a 0. Bien, existe también una prueba estadística que me permite determinar si existe una correlación entre los resultados o no. Ustedes piensen lo siguiente, ¿no es cierto? Vamos a hacer el siguiente experimento mental. Supongan que están utilizando una técnica analítica espectroscópica, vamos a suponer espectrofotometría UV visible, una técnica muy común en cualquier laboratorio. Supongamos que tenemos nuestro espectrofotómetro para medir el analito A 460 nanómetros, y esa es la longitud de onda máxima a la que absorbe un determinado analito. Pero supongamos que por alguna X causa el espectrofotómetro no está midiendo bien la longitud de onda, y a pesar de que nosotros lo seteamos, lo establecemos a 460 nanómetros, en realidad está a 465 nanómetros. Obviamente, probablemente a esa longitud de onda, digamos, el analito, o mejor dicho, el instrumento, no va a responder a concentraciones crecientes de ese analito. Por lo tanto, por más que nosotros aumentemos la concentración,
está muy alejado de lo que es el pico de máxima absorción y no vamos a ver ninguna correlación. Por lo tanto, sería este el caso, ¿sí? Donde la variabilidad es la variabilidad típica, la variabilidad de base, la variabilidad analítica de ese proceso de medición. En cambio, si ahora lo corregimos y lo llevamos, justamente calibramos ese equipo y lo llevamos, luego de calibrar, lo ajustamos, ahora sí vamos a tener una correlación, es decir, que a medida que aumentamos la concentración, va a aumentar también la señal analítica. Por lo tanto, ahí sí hay correlación, ¿sí? No hay correlación si el equipo, por ejemplo, en este ejemplo que estamos dando, está descalibrado. Bueno, en situaciones intermedias vamos a tener coeficientes de correlación más o menos bajos, ¿sí? Una situación intermedia, en vez de, por ejemplo, recién dijimos 460 y 465, vamos a suponer que es 460 y 462, donde probablemente estemos todavía en el área, pero la correlación va a ser un poco menor. Bien, este es un parámetro muy común, muchas veces los equipos con los que uno trabaja, ya el mismo software, calcula los coeficientes de correlación. Bueno, como les decía, hay una herramienta de inferencia estadística, una prueba T en definitiva, que me permite a mí verificar o de alguna forma fundamentar si existe o no una correlación entre los resultados. Y eso es calcular el estadístico T. El estadístico T, que es función del coeficiente de correlación y de la cantidad de puntos que tiene esa curva de calibración. Y aquí se establecen las hipótesis nulas. La hipótesis nula que dice que no hay correlación y la hipótesis alternativa que dice todo lo contrario, que sí hay correlación. Aquí me interesa que se cumpla la hipótesis alternativa. Si estamos trabajando en el laboratorio analítico, yo prefiero obviamente que se cumpla la hipótesis alternativa. Entonces se calcula el estadístico T, se compara con el estadístico T crítico y si es mayor que el estadístico T crítico se cumple la hipótesis alternativa de que sí hay correlación. Y recuerden que en general a nosotros nos interesa que se cumpla H0, pero bueno, aquí es al revés, aquí nos interesa que se cumpla H1. Bien, después vamos a hacer un ejercicio para ver cómo se determina este parámetro, que es bastante simple. Nos da información bastante grosera, no es de mucha utilidad, por ejemplo, en la determinación de rangos lineales en una metodología analítica, ¿sí? Ya que para nuestras metodologías analíticas a veces un desvío importante de la linealidad me estaría dando una aceptación de la hipótesis alternativa por parte de la prueba T. Entonces no es de las herramientas más poderosas para detectar, por ejemplo, rangos no lineales. Y obviamente va a depender también, como todas las pruebas que hemos venido analizando anteriormente, del tamaño de la muestra. Bien, existen otras pruebas para linealidad que son mejores, como el examen visual de la curva. Es más poderoso mirar la curva visualmente que mirar un valor R. Nos vamos a dar cuenta más fácilmente de desvíos de la linealidad si miramos directamente la curva, hacemos un examen visual de la curva de calibración, que mirando el coeficiente de correlación R. Ya con eso estamos diciendo bastante. Después existen lo que se denominan gráficas de residuos, que también son complementarias al examen visual, y que también eso nos da una pauta de qué tan alejado de la linealidad puede estar un ajuste en este caso. Nosotros estamos suponiendo una relación lineal, una correlación lineal, y por lo tanto utilizamos una recta de regresión. Podemos suponer una relación cuadrática y ajustar, por ejemplo, con un polinomio de grado 2. Y hacer este tipo de pruebas. Y después otra de las pruebas que se denomina de pérdida de ajuste, bueno, que ya es un poquito más sofisticada y que simplemente la vamos a nombrar y no la vamos a ver en este módulo. De pronto ya en algún módulo de estadística avanzada podemos verlo, pero digamos a los fines de validar un método, de demostrar una relación lineal, son suficientes, por ejemplo, estos dos tests, ¿no? El examen visual de la curva
y una gráfica de residuos, complementario con un cálculo del coeficiente de correlación que ya directamente lo podemos hacer con una calculadora científica, los que usaban en su tiempo, dentro de los que me incluyo, calculadoras científicas para hacer este tipo de cosas. Bien, vamos entonces al método de ajuste. El método de ajuste es el comúnmente denominado método de cuadrados mínimos, que justamente lo que hace es buscar el cuadrado mínimo, la sumatoria de los cuadrados mínimos entre los puntos que ajustan, los puntos experimentales y los puntos de ajuste y la recta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se calcula la pendiente, cómo se calcula la ordenada al origen. Bueno, esto no nos vamos a detener demasiado, porque eso ya sabemos de dónde proviene. Y como decíamos recién, existen otros métodos, como por ejemplo el método de regresión ponderado, que como dice ahí, se adaptan mejor al problema de las varianzas que no son homogéneas, pero requieren información adicional. Vamos a hablar de esto también un poquito más adelante en esta misma parte del módulo. Bien, ahí tenemos esquematizada una curva de calibración. Y esto que está en círculo son los puntos experimentales y que están situados a un lado y otro de la recta de regresión. Bueno, lo que hace el método de cuadrados mínimos es, bueno, elevar al cuadrado esta diferencia, sumarla, 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 y después encontrar la recta que hace que estas diferencias elevadas al cuadrado y luego sumadas sea la mínima posible. Eso es lo que hace el método de cuadrados mínimos. ¿Por qué cuadrados mínimos? Porque a estas diferencias las eleva al cuadrado para quitarle el signo y después busca cuál es la recta que hace que estas diferencias sean las más pequeñas posibles. Eso es lo que hace el método de cuadrados mínimos. Bueno, desde aquí, desde estas diferencias, se puede calcular el error típico o el desvío estándar de la regresión. Así como teníamos un desvío estándar en un conjunto de resultados, acá tenemos, en un solo conjunto de resultados, acá tenemos un desvío estándar, pero para una regresión donde tenemos dos conjuntos de datos que están correlacionados. Como vemos, el desvío estándar tiene una forma parecida. Fíjese que es la diferencia entre los puntos experimentales, y sub i, menos el punto que predice la curva, ¿sí? Esto que tenemos aquí es la sumatoria de esta diferencia más esta, más esta, más esta, más esta, todas estas diferencias elevadas al cuadrado, ¿sí? Si yo a estas diferencias, bueno, obviamente las calculo y después las elevo al cuadrado y las sumo a todas, voy a tener en cuenta este término. Si a esto luego lo divido por los grados de libertad y le aplico la raíz cuadrada, voy a tener el desvío estándar de la regresión, bien, que tiene una forma similar. Cuando teníamos un conjunto de resultados, era la diferencia entre todos los puntos menos el promedio dividido n-1, luego aplicada la raíz cuadrada. n-1 eran los grados de libertad para cuando tengo un conjunto de datos, pero como acá yo tengo dos conjuntos de datos y además están correlacionados, es un grado de libertad menos por cada eje, por lo tanto por eso son 2 grados de libertad. Bueno, y de esa forma puedo calcular el error típico, que me va a dar una idea de qué tan dispersos están los resultados. Mientras más alejados estén los círculos, porque yo puedo tener una recta donde todos los puntitos estén muy cercanos a ella, a esa recta, pero puedo tener puntos muy dispersos y que la recta que mejor ajuste pase por la mitad. Entonces en ese caso el desvío estándar de la recta va a ser más grande. Bueno, ahora ese desvío estándar me va a servir para calcular a su vez el desvío estándar de la pendiente y el desvío estándar del intercepto, ¿sí? Todos estos parámetros los puedo calcular automáticamente con Excel, pero es bueno que lo hagan, si se puede, a mano. Entonces, desde al inicio, ¿no? Entonces, desde el parámetro desvío estándar de la recta, yo puedo calcular el desvío estándar de la pendiente. Recuerden que no es una recta
que pasa por todos los puntos, sino que es una recta que tiene dispersión de puntos a su alrededor. Por lo tanto, obviamente, cada vez que ustedes vean un desvío estándar, una varianza, piensen en repetir el ensayo. Entonces piensen qué ocurriría si a esta recta la vuelvo a determinar, es decir, vuelvo a medir las señales analíticas para esas mismas concentraciones. Obviamente los resultados no van a ser exactamente iguales, sino que van a tomar valores levemente diferentes. Esto va a hacer que también la pendiente cambie ligeramente su valor y también el intercepto cambie ligeramente su valor. Por lo tanto, como decíamos acá, esa pendiente va a tener una variabilidad asociada. La pendiente va a tener una variabilidad asociada dada por el desvío estándar de la pendiente, y lo mismo, el intercepto va a tener una variabilidad asociada. Bien, entonces recordemos lo que eran los límites de confianza o los intervalos de confianza. Necesitaba un estadístico que dependía, si era una muestra grande, ese estadístico depende solamente del nivel de confianza, que era el Z. Si la muestra es pequeña, ese estadístico Z ya no me sirve y tengo que utilizar el estadístico T, que depende del tamaño de la muestra y obviamente también el nivel de confianza. Por lo tanto, para la pendiente, el intervalo de confianza va a ser la pendiente más menos T, al 95% de confianza, por el desvío estándar que calculé de la manera anterior, y lo mismo para el intercepto. Entonces, ese T va a ser, bueno, como en el caso anterior, el T crítico que le corresponde para un nivel de confianza determinado y n-2 grados de libertad. Recordemos que tenemos un grado de libertad menos por cada conjunto, por cada eje, por cada conjunto de datos correlacionados. Bueno, ¿cómo calculo la concentración? Bueno, como siempre, tampoco esto no es nada nuevo. Lo que hago es interpolar. Ya, bueno, lo hace el software. Yo coloco la muestra, genero la señal, el software ya directamente hace su cálculo. El cálculo que hace el software es este directamente, ¿sí? En base a los datos de la calibración, que son el intercepto y la pendiente, ¿sí? Introduzco ahí el valor de señal obtenida de la muestra incógnita y calculo el valor de X. Ahora, recuerden que si yo saco esa muestra, vuelvo a introducirlo en el equipo, vamos a suponer que es un espectrofotómetro, ¿sí? Vuelvo a llenar otra celda de vidrio o de cuarzo, la coloco en el instrumento, vuelvo a medir, el valor no va a ser exactamente igual, va a tener algunas diferencias, por ejemplo, en las milésimas o en las 10 milésimas de absorbancia, por ejemplo. Entonces, este valor de concentración va a ser levemente diferente. Esto me está dando la pauta de que esta concentración de la muestra incógnita va a tener asociada una variabilidad, un error, como dice. Entonces, vamos a calcular el error asociado a X0, que es de determinación compleja, pero tenemos aquí un modelito que funciona bastante bien. Entonces, el desvío estándar asociado a X0, es decir, la concentración de la muestra incógnita, depende de esto. Depende del desvío estándar, de la regresión, de la pendiente, depende del tamaño, de la cantidad de puntos que tenga la curva de calibración, y va a depender también de en qué parte de esa curva de calibración yo esté trabajando, si estoy a la mitad de la curva, si estoy en un extremo o estoy en otro. Bueno, y el caso de la fórmula de abajo es para cuando yo tengo más de una lectura. Supongamos que la muestra incógnita, en lugar de leerla una vez y reportar el resultado, la leo 3 veces y reporto el resultado promediado. Esa cantidad de veces que yo voy a leer la muestra se llama, o acá la simbolizo con la letra M. Bueno, desde mirando esta ecuación yo me doy cuenta que a mayor pendiente, menor el desvío estándar. Si acá la pendiente está en el denominador, por lo tanto, cuando la pendiente tiende a infinito, este número tiende a 0, por lo tanto, tiende a disminuir. Dicho de otra manera, una técnica analítica muy sensible me estaría disminuyendo la variabilidad.
instrumental, la incertidumbre instrumental. Lo mismo el parámetro m. Si yo acá tengo un número grande, este término tiende a 0, por lo tanto también el desvío estándar se hace pequeño. Lo mismo con la cantidad de puntos que tiene la curva. Si la curva tiene 3 puntos, 4, 5, 6, etc., este término también va a tender a 0 cuando el n tiende a infinito. Por otro lado, esta diferencia que tengo ahí, ¿sí? Fíjense, si esta diferencia es 0, implica que yo justamente estoy, este y sombrerito, ¿sí? Es la parte media de la curva. Para puntos equidistantes, y sombrerito es la parte media de la curva, ¿sí? Entonces, si yo justamente estoy parado en la parte media de la curva, este término se hace 0. Este numerador se hace 0, por lo tanto el término también se hace 0, ¿sí? Y esto obviamente también tiende a 0. Con esto tenemos la pauta de lo que intuitivamente nosotros sabemos. Mientras más sensible el método, menor es la incertidumbre instrumental. Mientras más veces yo lea, menor también va a ser la incertidumbre instrumental. Mientras más puntos tenga la curva de calibración, lo mismo. Y mientras más cercano esté la parte media de la curva, suponiendo que todos los patrones son equidistantes, están situados equidistantemente, también va a ser más pequeño ese desvío estándar. Bueno, como ya tengo el valor de x0 que he interpolado, ¿sí?, de esta curva, puedo calcular el SX0, que sí, esto lo vamos a tener que hacer a mano, pero lo vamos a hacer, lo vamos a desarrollar en un ejercicio para que les quede en la planilla de Excel. Bueno, multiplicando entonces ese SX0 por el estadístico T para el nivel de confianza deseado, generalmente el 95%, y n-2 grado de libertad, es decir, la cantidad de puntos que tiene la curva menos 2, nos va a dar el intervalo de confianza para esta concentración. Recuerden que cuando ustedes repiten la medición, los valores nunca son exactamente iguales. Entonces, esto nos modela, nos indica cuál es el intervalo de dispersión esperado para ese conjunto de resultados a un 95%, ¿no? Y esta es una manera, esto es una técnica que me permite a mí determinar la incertidumbre instrumental, básicamente. Se utiliza también para determinar incertidumbre de calibración, por ejemplo. Lo vamos a hacer, como decíamos, con un ejercicio. Bueno, y ahí tenemos la forma general de esos límites de confianza para una concentración dada, empleando una recta de regresión no ponderada, que es lo que estamos viendo. La recta de regresión ponderada es la que tiene en cuenta la no homogeneidad o la heterogeneidad de la varianza, ¿no? Pero en este caso seguimos con nuestro método normal. Fíjense que era lo que sucedía. Si estamos trabajando en la parte media de la curva, esa variabilidad de estos extremos del límite de confianza se estrechan. Mientras que si nos acercamos hacia los extremos, esto se hace más grande. La variación se hace más grande. Por eso muchas veces es conveniente trabajar con más puntos de calibración, con más calibradores en los extremos que en el medio. Por ejemplo, si tenemos 5, sería bueno trabajar con 2 puntos cercanos aquí, con un punto un poco más alejado del medio y con 2 puntos más cercanos en esta zona. Perfecto, y acá tenemos un pequeño criterio para valores discrepantes desde una regresión, ¿no? Se puede considerar que un valor es discrepante cuando el y residual, es decir, esa diferencia que existe entre un punto, ¿sí?, y entre el punto experimental y el valor que predice la recta en y, ¿sí?, supera 2 veces el desvío estándar de la regresión. Entonces, muchas veces estamos tentados a eliminar un punto desde una curva de calibración. Por lo tanto, bueno, tenemos que tener un criterio para hacer eso. ¿Cómo sucede con los valores discrepantes? Vemos un punto que está bastante más alejado. Bueno, tenemos, además de la observación,
es, como decíamos en el caso de los discrepantes, es importante contar con una herramienta que me permita complementar esa, o fundamentar ya con un poquito más de razón, de solidez, la eliminación de un valor considerado probablemente como discrepante, ¿no? En algunos software está presente este criterio, ¿no? Pero para que lo tengamos en cuenta también lo vamos a aplicar en algún ejercicio. Esto que tenemos acá nos da la pauta del comportamiento, de la bondad del ajuste que tenemos respecto de una curva de calibración. Como decíamos, si la curva de calibración presenta justamente una relación directamente proporcional con la concentración, podremos ajustarla con una curva y en ese caso ideal vamos a tener esta gráfica, donde cada punto es un valor residual. Si el punto está situado exactamente sobre la recta, ¿sí? Si el punto está situado exactamente sobre la recta, eso implicaría un residuo cero, implicaría que el punto se encuentre ahí donde yo estoy colocando ese valor. Mientras más alejado está, bueno, más dispersa es la relación. Pero lo que esperamos es algo como esto, ¿sí? Una distribución aleatoria y más o menos uniforme, con una mayor concentración hacia el centro de los residuales. Esperamos que nuestros residuales se distribuyan normalmente alrededor de el valor cero. Este sería el caso ideal. Obviamente en una curva de calibración nunca tenemos demasiados puntos. Si uno va a validar un método y tiene que verificar linealidad, sí, podemos trabajar con 10 puntos por duplicado, entonces ya más o menos eso nos alcanza como para tener un tamaño de muestras adecuado. Pero si a nuestra curva de calibración la construimos con 4 o 5 puntos, bueno, mucho no nos va a servir una gráfica de este tipo. Mientras más puntos tenemos, más poderosa es la inferencia estadística que podemos hacer, es decir, menos incertidumbre vamos a tener en la aceptación o no de la linealidad de la curva. Bueno, en este otro caso tenemos una dispersión que es pequeña en los rangos bajos y que empieza a aumentar conforme vamos aumentando, por ejemplo, en concentración o en la magnitud que nosotros estemos trabajando, ¿no? Hay una tendencia a crecer con Y. Eso implicaría probablemente una violación del principio de homoscedasticidad, es decir, que tendríamos una variabilidad, una varianza creciente con la concentración. Bueno, y eso implica que podamos o que necesitemos aplicar regresión lineal ponderada, que era uno de los puntos que íbamos a ver. Después, el caso C, fíjense que tenemos una serie de residuos negativos en este caso, y después esos residuos empiezan a crecer y ahora se vuelven positivos, cambian de signo y siempre se mantienen y genera una tendencia, cosa que no se ve en los puntos, en los escenarios anteriores. Esto entonces implicaría un ajuste inadecuado con una regresión lineal, probablemente se necesite otro tipo de curva diferente a la lineal, Entonces eso también nos daría la pauta de que probablemente un mejor ajuste se lograría con otro tipo de curva. Y bueno, aquí podemos postular que este punto, el que coincide con el punto 6, puede ser un outlier. Habrá que verificar si está dentro de ese 2 veces el desvío estándar de la regresión. Bueno, ahí tenemos entonces las posibilidades de encontrar. Como decíamos recién, mientras más puntos tengamos de nuestra calibración, bueno, mejor información vamos a tener. Algunas guías de validación hablan de tener por lo menos, cuando uno va a determinar la linealidad del método, de tener al menos 10 puntos en la regresión, y si es posible, por duplicado, para verificar esto justamente. Bueno, ahí tenemos un ejercicio que lo vamos a reproducir en Excel para que sepamos de dónde proviene todo esto, ¿no? Ahí tenemos entonces que mediante espectrometría de absorción atómica, un método clásicamente instrumental, se obtuvieron las siguientes respuestas instrumentales para soluciones
patrón de mercurio y se muestra la respuesta instrumental en unidades arbitrarias. Bueno, vamos a construir la recta de regresión y vamos a ver qué información podemos obtener desde allí. Vamos entonces a nuestra plantilla de Excel. Bueno, ahí tenemos entonces los datos en la plantilla de Excel. Lo que vamos a hacer es, primero, como siempre, la gráfica. Seleccionamos los resultados, nos vamos a insertar, gráfica de dispersión, y ahí tenemos entonces los resultados. A esto le podemos agregar una línea de tendencia lineal que nos muestre la ecuación en el gráfico y el valor de R también, y ya con eso muy rápidamente concluimos con esta primera parte. Ya vemos que el intercepto es de 1.52 en las unidades de absorbancia y que la pendiente, que no tiene unidades, es 1.93, ¿sí? Entonces podemos observar que hay una buena relación lineal. Tenemos puntos por arriba, también hay por abajo, por arriba, digamos más o menos distribuidas de manera homogénea, probablemente normal alrededor de esa curva, ¿sí? Bien, vamos entonces a calcular este estadístico, ya que está. ¿Sí? Para verificar, en principio, nosotros teníamos la hipótesis nula, que dice que no hay correlación. Lo que yo quiero es que se cumpla justamente ahora al revés, la hipótesis alternativa, de que sí hay correlación. Bueno, calculamos el estadístico T. El estadístico T es simplemente el factor de correlación que ya lo he calculado anteriormente. Bueno, pero acá está el cuadrado del factor de correlación. Entonces, vamos a colocar ahí R cuadrado, que lo determinamos que es 0.9978, y por lo tanto el R cuadrado no, el R va a ser igual a la raíz cuadrada del valor de arriba. Por lo tanto, listo. Ahora vamos a hacer el cálculo. Entonces, el coeficiente de correlación, su valor absoluto, multiplicado por la raíz cuadrada de, en este caso n, son 3, 4, 5, 6, 7. 7 puntos menos 2, la raíz cuadrada de eso, dividido todo la raíz cuadrada de 1 menos el R cuadrado. Bueno, y ahí obtenemos el T, que es de 47. Vamos a ver cuál es el T crítico. El T crítico ya sabemos que va a ser muy cercano a 2 para el 95%, porque estamos trabajando el 95%. Entonces, de nuevo, usamos la misma función que cuando hacíamos las otras pruebas estadísticas. El nivel de confianza se va a mantener en el 95%, los grados de libertad ahora son 7 menos 2, es decir, 5. El estadístico T crítico es 2.57. Como T es mayor al T crítico, entonces se acepta la hipótesis alternativa que dice que sí hay correlación. Fíjense que es mucho más grande que el T crítico, ¿sí? Para que el T sea más chico que el T crítico, los valores de R tienen que ser bastante más bajos, ¿sí? Bastante más bajos los valores de R, y ya. Bueno, lo señalamos ahí en rojo para que quede y grabamos. Bien, vamos entonces a la otra parte. Vamos a obtener otra información. Dejamos esto por ahí. Vamos a usar la herramienta análisis de regresión que ya viene con Excel.
Vamos a datos, análisis de datos, lo mismo que usamos en los módulos anteriores, y vamos a ir a regresión. Vamos a regresión, elegimos el rango Y, elegimos el rango X. Bueno, los niveles de confianza ya por defecto están al 95%, le vamos a decir que nos muestre los datos aquí abajo, por ejemplo, y que nos informe también de los residuales. Queremos ver residuos y residuos estándar. La diferencia entre residuo y residuo estándar es que, bueno, el residuo es, como veíamos, la diferencia entre el punto observado y el punto que predice la curva. Residuo estándar es esa diferencia, pero dividida el desvío estándar, como el Z. Un gráfico de residuales y no más que eso. Le damos a aceptar y ya tenemos la información. Ahí, por lo pronto tenemos una gráfica, la gráfica de residuos. Como vemos, están distribuidos más o menos homogéneamente a lo largo del rango. Son pocos puntos, son 7 puntos. No podemos decir que haya una tendencia ni a una varianza que no sea homogénea, ¿sí? Por lo tanto, eso nos estaría también complementando la suposición de que hay una relación lineal, de que hay una correlación lineal. El R más la gráfica más la variable de residuos nos está diciendo eso. Vamos a ver si hay algún discrepante. Probablemente mirando esto o mirando la curva no se observa a simple vista algún discrepante. Por lo tanto, bueno, podría de pronto alguno de estos dos puntos de ahí abajo, como los más alejados, pero fíjense que vamos a calcular el criterio de outlier para la regresión. El criterio de outlier dice que debe ser menor a 2 veces el desvío estándar. Bueno, antes de mostrar el desvío estándar, lo calcula y está aquí. Ahí donde dice error típico es el SI barra X. Yo lo voy a poner en paréntesis, entre paréntesis, pero es el error típico de la regresión, ¿sí? El desvío estándar. Por lo tanto, el outlier debe ser menor, digamos, para que no sea outlier, tiene que ser menor a 2 veces multiplicado por ese desvío. Por lo tanto, tiene que ser menor a 0.8, ¿sí? En términos absolutos. Como podemos ver, todos en términos absolutos son menores a 2.8. Perdón, a 0.9. 0.58, el más grande es el, como habíamos visto, es el más pequeño, ¿no? Después 0.37, 0.23, 0.5, le sigue. No hay ninguno que supera a este valor. Los residuos estándar, ahí sí. Esto me sirve para cuando, vamos a colocarlo ahí, residuos, ¿sí? Simplemente. Pero si yo estoy hablando de residuos estándar, el criterio outlier para residuo estándar es que tiene que ser menor a 2, que es el estadístico del nivel de confianza del 95. Entonces, esto es para cuando el residuo es estándar. Acá Excel calculó el residuo estándar. Si ustedes a este valor de residuo lo dividen por el valor del desvío estándar, les va a dar el residuo estándar. Como vemos acá, tampoco hay ningún desvío estándar que dé menos, o perdón, más que 2. Por lo tanto, no hay ningún outlier. No se evidencian, son los dos criterios exactamente iguales, ¿no? No significa que uno sea menor que el otro.
Solo que al mirar residuos estándar, nosotros sabemos que debe ser directamente menor que 2. Nos evidencian entonces outliers. Bueno, vamos a lo que sigue. Bueno, y tenemos las gráficas, lo que está en las diapositivas. Bueno, por un lado, una gráfica de probabilidad normal que también nos tiene que mostrar. Ahí Excel tenía la posibilidad de mostrar una gráfica de probabilidad normal, todos los puntos más o menos en una línea, con un papel de probabilidad normal o una gráfica como los que hace Excel. Y ahí tenemos los datos de residuo. Estos 4 gráficos están hechos con Minitab, pero digamos, es un poco más estético que Excel. De todas formas, con Excel, con lo de Excel es suficiente. Bien, podemos entonces con eso decidir que hay una relación lineal entre la respuesta instrumental y la concentración, y además que no hay valores outliers. Bueno, vamos ahora a determinar los niveles de confianza para la pendiente y la ordenada al origen, ¿no? Recordemos que, como se calculaba, el desvío estándar, vamos a irnos hacia arriba, para determinar el desvío estándar de la pendiente usábamos esta expresión, y para determinar el desvío estándar del intercepto esta otra. En la plantilla o en el reporte de Excel esos valores ya los tengo. Intercepto, que acá en el intercepto intercepción es A, y variable x1, es lo que dice Excel, es la pendiente B. Entonces ya tenemos los niveles inferior y superior para ambos, ¿no? Entonces el coeficiente, el intercepto, va a estar entre 0.8 y 2.27. La variable, la pendiente, 1.93, va a estar entre, es el valor más probable, va a estar entre 1.82 más, perdón, entre 1.83 y 2.04 más o menos. ¿Sí? Esa es la variación que van a tener estos dos coeficientes que ya Excel los calcula, ¿sí? Fíjense, bueno, este es el desvío estándar y esos son los intervalos, ¿no? B más T por SB me da el límite superior. Vamos a ver si esto lo copiamos. Esto va a ir para la pendiente. Bueno, vamos a tener que bajarle un poco el tamaño. Entonces esto va a ir para la pendiente y este otro para el intercepto. Y ahí está. Prácticamente no tenemos que hacer nada. Y ahora sí, vamos a calcular el valor de concentración. Vamos a avanzar en el ejercicio. Ahí dice, por ejemplo, cálculo de la concentración. Para la curva de calibración, determinar los valores de X, que eso lo hacemos interpolando directamente despejando de la ecuación de la recta, y el desvío estándar, que eso sí lo vamos a tener que hacer a mano. Y los límites de confianza para X. ¿Sí? Para soluciones incógnitas, soluciones problemas, cuyas respuestas instrumentales son 2.9, 13.5 y 23 unidades de absorbancia. Entonces esto lo vamos a copiar aquí para que sepamos cuáles son los valores. Bien, continuamos ahí entonces. Entonces, vamos a colocar ahí muestras incógnitas o muestras de trabajo, como quieran. 2.9 en unidades de absorbancia, 13.5 y 23. Bueno,
Estos son, le vamos a llamar valores Y, I. Como ahí vamos a poner, son muestras incógnitas. Ahora quiero conocer cuál es la concentración de esa muestra incógnita, ¿sí? Bueno, puedo despejar de la ecuación de la recta. Vamos a traer la ecuación, como dice ahí, si ustedes despejan, vamos a borrarlo. Si ustedes despejan de ahí, colocan en lugar de A, colocan 1,52 y en lugar de B colocan 1,93 y reemplazan por el correspondiente valor de I. Acá le vamos a poner I0 mejor, para que quede igual. Van a obtener los valores 0,72, 6,21 y demás. Nosotros vamos a obtener con otra función de Excel que se llama pronóstico. No, vamos a no me acuerdo si en estadísticas o en... ¿Dónde era que estaba? Pero igual, escribimos pronóstico. Pronóstico lineal, esa es la función de las antiguas versiones de Excel y esta es la versión o el nombre que tiene ahora. Un pronóstico lineal, lo que hace es directamente una interpolación, nada más que eso. Entonces, nos vamos a esa función, elegimos cuál es nuestro valor que queremos darle el pronóstico. Está al revés acá, fíjense que acá dice X, pero para nosotros es nuestro Y. Entonces, colocamos nuestro X, que en realidad colocamos el X, que es nuestro Y, en conocido Y, vamos a colocar los valores de concentración, porque está al revés, que son los de acá arriba, y para conocido X, los valores de respuesta. Está al revés, digamos, la función, nada más. Le damos OK, y ya tenemos el valor 0,72, que es lo que se calculó directamente desde la ecuación. Obviamente que es... cuando uno tiene 1, 2 o 3 datos no agrega mucha comodidad ni mucha facilidad, pero si tenemos una gran cantidad de datos, utilizar esa herramienta, copiar y pegar y arrastrar y demás, nos va a ahorrar mucho tiempo. Bueno, vamos a hacer lo propio, vamos a copiar esa función, tanto acá como acá, y simplemente vamos a cambiar el valor de la muestra, o del valor de I0, ¿no? Entonces lo arrastramos, fíjense simplemente, y eso nos da lo que dice ahí Excel. Acá 11.3, bueno, debe haber ahí un pequeño errorcito de redondeo nada más, ¿eh? Entonces ya hemos calculado la función concentración. Bueno, eso es fácil, nada raro, pero ahora vamos a tener que calcular el SX0. ¿Cómo vamos a calcular el SX0? Bueno, vamos a utilizar esa función que era un poquito grande, que habíamos visto anteriormente. Vamos a pegar ahí para que nos sirva de ayuda a memoria también. Vamos a ir calculando los distintos parámetros. El SX0 es el desvío estándar de la regresión. B es la pendiente, N es el tamaño de la muestra. Esta es la diferencia entre el Y0 que calculamos y el Y promedio. Acá de nuevo tenemos la pendiente elevada al cuadrado y aquí la sumatoria de las diferencias. Perfecto, entonces vamos a irnos hacia arriba o vamos a copiar de nuevo esto acá debajo para calcular esos parámetros. Entonces ahí le vamos a llamar I barra a la I, y eso es el promedio, ni más ni menos, de las Y, de todos los valores de respuesta instrumental. Ese es el promedio de las Y. Fíjense que más o menos da a la mitad de la curva. Vamos a calcular ahora aquí XI
menos x barra. Y la vamos a elevar al cuadrado. Entonces ahí vamos a calcular x barra primero. Vamos a hacerlo de este lado. X barra, que es de nuevo el promedio de todas las x. Vamos a hacer exactamente igual que lo que hicimos anteriormente, solamente que vamos a calcular los promedios de las concentraciones, ¿sí? Para poder calcular todos esos otros parámetros. Bueno, ahora xi menos x barra va a ser igual a la diferencia entre todos los valores de x menos el valor promedio, todo eso elevado al cuadrado, para quitarle el signo. Alt 0,94 lo elevamos al cuadrado. Bueno, para poder arrastrar y que se me mantenga el x barra fijo, porque voy a hacer las diferencias de todos estos, menos el x barra, vamos a colocar ahí un par de signos pesos para que quede fija esa celda. Bueno, arrastramos y vamos a ver entonces que todos los puntos se restan siempre de x barra. Bueno, todo eso ya también está elevado al cuadrado. Fíjense que justamente el punto del medio es el que da el valor 0. Bueno, ahora vamos a hacer entonces, como pide ahí, la sumatoria de esas x barras. Entonces, en realidad vamos a hacer la suma bien, entonces sumamos y eso nos da esto, 112. Y nos queda todavía para cada muestra incógnita el I0 menos el I barra. Esto lo vamos a copiar aquí, lo vamos a arrastrar hacia la derecha. Para los que no conocen mucho Excel, tengan en cuenta que cuando uno arrastra, Excel sigue manteniendo las celdas a las cuales hace referencia. Bien, entonces las diferencias, vamos a copiarlo acá al lado, vamos a arrastrar ahí un poco. A esto le vamos a llamar paréntesis y 0 menos y barra, todo al cuadrado. Esto va a ser entonces igual a la diferencia entre I0 justamente menos el valor promedio I barra. Esto, entonces le vamos a poner ahí un signo peso para que se mantenga cuando arrastremos. Y todo esto lo vamos a elevar al cuadrado. Perfecto. Ahora sí, entonces, para estos valores de muestra incógnita y estos valores de concentración, vamos a calcular los correspondientes valores de ese x0. Bueno, siempre acá es bastante probable que uno se equivoque. Entonces, primero, vamos a buscar el SI x0, que es el desvío estándar de la regresión, que lo calculó Excel y estaba por acá. El desvío estándar, todo eso dividido la pendiente, que estaba por aquí. Todo eso multiplicado, abrimos paréntesis, por 1 más 1 sobre, si recordamos, son 4, 5, 6, 7 mediciones.
1 sobre 7 más, abrimos paréntesis, estamos trabajando, estamos calculando el SX0 de la primera concentración, ¿no? Entonces vamos a calcular el primero I0 menos I barra, a eso lo vamos a dividir, abrimos paréntesis, por la pendiente elevada al cuadrado, ahora a eso lo vamos a multiplicar por la sumatoria de los xy que ya habíamos calculado. Bueno, cerramos todos los paréntesis y a esto lo tenemos que elevar a la 1/2 o directamente aplicarle la raíz cuadrada. Bueno, y ahí tenemos entonces el valor de SX0. Esto es el desvío estándar para esta concentración. Para esta señal yo tengo un valor de concentración de 0,72 y ese 0,72 le corresponde a un SX0, que está también en unidades de la misma concentración, ¿sí? Originalmente la concentración estaba, a ver si mal no recuerdo, en microgramos por litro. ¿Sí? Ahí está, en microgramos por litro. Vamos a colocar ahí. ¿Sí? Esta concentración está en, lo pongo con la letra U, por litro, y obviamente en este caso el desvío estándar para esa concentración también está en microgramos por litro. Fíjense que el desvío estándar es la mitad más o menos, aproximadamente, un poquito menos, de la misma concentración. Vamos a hacer exactamente el mismo cálculo, vamos a copiar y pegar, solamente que aquí lo que vamos a cambiar es esto. Lo único que tenemos que cambiar es el I0 menos el I barra, porque es otra señal de otra muestra incógnita. Le damos ahí y nos da 0,23. Hacemos lo mismo y vamos a usar este otro de aquí abajo. Fíjense que es lo que esperábamos, 0,26, 0,23 si estamos más o menos a la mitad de la curva. Fíjese la curva, 13,5, es más o menos la mitad. Estaríamos por acá. Por lo tanto se hace más pequeña, y después 0,26 cuando llegamos a 11. ¿Sí? Perdón. Se me pierde, acá está. Para la señal 23 tengo 0,26. Acá está. Ahora vamos a calcular el intervalo. Para ello vamos a determinar el valor de t, que vamos a utilizar la función de siempre. Para determinar el estadístico, el nivel de confianza es el mismo. Los grados de libertad son 7 menos 2. Vamos a colocar ahí 7 menos 2. Perdón. Es ese. Por lo tanto, el semi-intervalo de confianza, que le llamamos, será, vamos a copiar los mismos valores, la curva tiene los mismos valores en todos, por lo tanto será el producto de esto multiplicado por esto, y arrastramos. Como vemos,
Fíjense que para este nivel de concentración 0,72 tenemos una variabilidad de más menos 0,68. Podemos decir que esto es una incertidumbre instrumental. Sí, fíjese que 0,68 está en el orden de 0,73. Casi que es una incertidumbre, que digamos que la variabilidad es la misma que la concentración, tendríamos una incertidumbre del 100%. Mientras que el valor disminuye y acá ya bueno, tenemos una incertidumbre del orden del 10%. Mientras que acá ya la incertidumbre es del 5% aproximadamente, un poquito más. Bueno, eso que hemos hecho ahí es haber calculado esto que tenemos ahí. 0,72 más menos 0,68, que es el que calculamos recién, o 0,73 redondeando, 6,21 más menos 0,62, 0,62, perdón, 11,3 más 0,68. Bueno, ahí hay un racito de redondeo y es eso simplemente. Perfecto, y ahí entonces terminamos con este ejercicio. Bien, lo que decíamos recién, hacia el centro de la curva los intervalos de confianza decrecen, ¿sí? Mientras que se ensanchan en los extremos. Bueno, ahí concluimos entonces con ese ejercicio desde digamos, con el ejercicio de determinar la incertidumbre de la calibración, si se quiere llamar, o el intervalo de confianza asociado a una concentración calculada por interpolación. Bueno, interpolación son semejantes. Bien, desde esta curva nosotros podemos también detectar o determinar, mejor dicho, un límite de detección instrumental. Como habíamos dicho anteriormente, el límite de detección es aquella concentración que proporciona una señal en el instrumento significativamente diferente de la señal del blanco o la señal del fondo, ¿sí? El fondo tiene una variabilidad, tiene una aleatoriedad. Si yo soy capaz de, con un analito, con una muestra, tener una señal superior a esa señal de fondo, estadísticamente hablando, yo voy a tener una señal que corresponde al analito. Es decir, ese analito se puede, o esa señal se puede mezclar con el ruido de fondo, con la variabilidad de fondo. Bueno, cuando esa señal es suficientemente grande para diferenciarse estadísticamente a un 99,9% de confianza, ya decimos que esa señal pertenece al analito y no al ruido. Bueno, este parámetro se va a estudiar con bastante más profundidad cuando hablemos de validación de métodos analíticos. El límite de detección entonces es la cantidad de concentración mensurando de un analito que proporciona una señal igual a la señal del blanco más 3 veces el desvío estándar del blanco. Se puede matemáticamente esquematizar de esta forma. Y una señal determinada menos la señal del blanco tiene que ser de al menos 3 veces el desvío estándar de ese blanco. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Esta es la señal del blanco, esa señal del blanco o esos valores van a estar dispersos alrededor de un determinado intervalo de confianza, por ejemplo al 99 en este caso, 99,9, y cuando la señal es superior a 3 veces un desvío estándar, ¿sí?, de la señal del blanco, podemos decir que ya corresponde al analito. Entonces, bueno, suposición. La variación está distribuida normalmente, solo en Y, con una desviación estándar estimada por SI barra Y.
Bueno, entonces también asumimos una distribución normal como es la limitación del modelo solo en Y, con un desvío estándar estimado por SI barra X. Por eso es que en la gráfica las curvas tienen la misma amplitud. Bueno, si ahora obtenemos de los términos IB y SB, YB y SB, utilizando una recta de regresión convencional para la calibración, llegamos a esto, ¿no? Entonces, en lugar de obtener la señal del blanco, vamos a utilizar el intercepto. Y en lugar de tener el desvío estándar de ese blanco, utilizaremos el desvío estándar de la regresión. Recordemos, un experimento simple para determinar límite de detección es tomar un blanco y analizarlo n cantidad de veces. Si uno analiza n cantidad de veces un blanco, la señal o la concentración promedio va a ser alrededor de 0 y se va a obtener un desvío estándar. Bueno, eso sería equivalente a esto, a tomar el intercepto, como es la señal del blanco, que es la señal para una concentración 0 justamente, y SB es el desvío estándar de la regresión, que bueno, asumimos que es la señal, que es el desvío estándar para el blanco, porque a su vez estamos teniendo en cuenta que la varianza es constante en todo el rango. Como esto no siempre es así de cierto, puede que este límite de detección esté en cierta forma sobredimensionado. Entonces, como decíamos, vamos a utilizar el desvío estándar de la regresión en lugar del desvío estándar del blanco y el intercepto en lugar de el intercepto A en lugar de la señal del blanco. Bueno, y para el ejercicio que estamos viendo, el límite nos da esto y es lo que vamos a hacer justamente en la plantilla de Excel. Bueno, entonces vamos a calcular la señal. Acuérdense que el límite de detección se determina como concentración. Un límite de detección tiene que estar dado en unidades de concentración. Por lo tanto, vamos primero a calcular la señal que le corresponde. Y es entonces, decíamos, el intercepto más 3 veces el desvío estándar. El intercepto es 1,51 más 3 veces multiplicado por el desvío estándar, el error típico que nos dice Excel. Entonces, ese es la señal en el límite de detección. Ahora vamos a calcular el límite de detección en las unidades de concentración. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo que en la función pronóstico. Vamos a suponer que es una muestra que nos da esta señal y vamos a ver qué concentración le corresponde a esta señal. Para eso, entonces, vamos a usar la función pronóstico. Entonces, la función pronóstico, copiamos y pegamos aquí y directamente reemplazamos eso por esto. Y nos da que el límite de detección es más o menos 0,70, ¿sí? Y ese es el valor. Luego el límite de cuantificación se suele calcular de una forma similar, el experimento es el mismo, nada más que el estadístico por el cual se multiplica el desvío estándar es más grande, suele ser aproximadamente, o se lo suele tomar como 10. ¿No? Hay distintas definiciones que ya vamos a ir revisando. Entonces vamos a la señal, el límite de cuantificación va a ser igual a, bueno, esto mismo lo vamos a copiar y pegar y básicamente en vez de multiplicar por 3, multiplicamos por 10. Y eso es todo. El límite de cuantificación será, obviamente, vamos a copiar y pegar de nuevo, un poco más grande. Será de 2,25 microgramos por mililitro. Esto, ¿no? Límite de acción. Bien. Ahí está lo que da. Y ahora el próximo tema
es las herramientas cualimétricas, donde utilizamos el método de las adiciones estándar, ¿no? Es un método no muy utilizado porque genera, digamos, bastante cantidad de trabajo, porque es prácticamente realizar una curva de calibración por cada muestra que uno analiza, ¿no? La ventaja que tiene es que minimiza el efecto matriz, se agregan cantidades conocidas, bueno, estas son las características, es una de las ventajas, ¿no? Se agregan cantidades, la técnica consiste en agregar cantidades conocidas de un analito a una misma muestra o porciones de esta y después se hace la curva. Como desventaja es que aquí se va a extrapolar el desvío estándar de la concentración, como el X0, pero acá se llama XE, se calcula de una forma similar, tiene en cuenta el error típico de la regresión. Al aumentar el n, obviamente mejora la precisión. Los límites de confianza se calculan también de una manera similar y es un método por extrapolación, que como dice ahí es menos preciso que uno por interpolación. Ahí acá hay un ejercicio, esto se los dejo a ustedes, para el cual le interesa en general por experiencia. La gente no está utilizando demasiado este método. Yo en algún tiempo, cuando trabajaba con técnicas electroquímicas que son muy dependientes de la matriz, utilizaba bastante esto, sobre todo para cuando se necesitaban hacer determinaciones con una alta exactitud. Pero consiste en esto: uno tiene una muestra que tiene ya una señal inicial, debido a la concentración inicial de ese analito, luego va agregando cantidades conocidas que no sean ni muy grandes ni muy pequeñas para generar una respuesta lineal. Luego se traza una curva, esa curva corta el eje de las Y después corta el eje de las X, y la distancia que hay desde el 0 al corte es la cantidad de analito en la muestra problema. Entonces, el analito que se va agregando tiene o sufre los mismos efectos de la matriz que el analito original, siempre y cuando el analito esté especiado de la misma forma, ¿sí? Si el analito en la muestra originalmente está ligado a un determinado compuesto orgánico, por ejemplo, formando un complejo, el comportamiento no va a ser el mismo a que el analito que se va agregando, por ejemplo, de manera libre. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, esta es la técnica o el método denominado de adición estándar, que me permite entonces trabajar en la misma muestra. Pero fíjense que tengo que hacer varias mediciones para obtener un resultado, entonces es bastante más tedioso. Y la concentración entonces se calcula de esta manera, como la que vemos ahí. Pasamos al próximo tema, que es comparación de métodos analíticos. Bien, esta comparación nos va a servir para, entre otras cosas, identificar errores sistemáticos. Una ventaja es que vamos a utilizar intervalos relativamente grandes de concentración. En cada eje se van a representar como características, en cada eje se van a representar los resultados de cada método a analizar. Si se utiliza el método de cuadrados mínimos, debe colocarse, el que hemos venido utilizando hasta ahora, ¿no? Debe colocarse en el eje X el método analítico más preciso, porque asumimos que en el eje X no hay errores, por lo tanto debe tenerse esa precaución, ¿no? Se asume que los errores solamente están en el eje vertical, en el eje de ordenadas, y además que son constantes, ¿no? Y este es el criterio para decidir si los métodos que estamos comparando entre sí son equivalentes o no. Si son equivalentes, se supone que la pendiente que vamos a obtener desde esa curva tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la pendiente no debe ser significativamente diferente de 1. Y ahí es el primer criterio. Y también el segundo criterio es que si los dos métodos son equivalentes, el intercepto tiene que ser 0. Por lo tanto, el intercepto que nosotros obtengamos de ese análisis de regresión no debe ser estadísticamente o significativamente diferente de 0. Bueno, hay otros métodos un tanto más sofisticados, pero este es uno de los más
versátiles que tenemos, ¿no? Ya otros métodos donde tienen en cuenta errores en, tanto en ambos ejes, en el eje X como en el eje Y, bueno, son un poco más sofisticados, ya requieren algún software adicional. Bien, proseguimos. Estas son las 4 posibilidades con las que podemos llegar a toparnos, ¿no? La primera es el caso ideal, donde fíjense que acá colocamos, bueno, la mecánica es esta, ¿no? Nos llega, pueden ser muestras diferentes, no necesariamente aquí tenemos que tener patrones. Si nos vamos a comparar con un método patrón, y ahí es donde se va a establecer la trazabilidad. El método patrón en general va a estar en el eje de las X. Entonces nos llega una muestra cualquiera, y vamos a tratar de que las muestras quepan en todo el rango. Nos llega una muestra, la analizamos y vamos a obtener un valor por el método B y otro valor por el método A. Deberían ser muy parecidos. Si son parecidos, supongamos que son iguales, vamos a tener este caso, ¿no? Donde la pendiente es igual a 1, un ángulo de 45 grados, y el intercepto es 0, es decir, parte del origen. El caso B, tenemos una pendiente mayor a 1, eso implicaría un error sistemático proporcional a la concentración. En el caso C, la pendiente es de 1, pero el intercepto es negativo en este caso, por lo tanto vamos a tener un sesgo constante. Y en el caso D, donde tenemos una mezcla de sesgo constante y sesgo proporcional, ¿no? Bueno, esas son todas las posibilidades que podemos, o las 4 posibilidades con las cuales podemos encontrarnos. Ahí tenemos un ejercicio que lo vamos a reproducir en Excel, y es muy simple porque prácticamente no tenemos que hacer ningún cálculo, más que observar cuáles son los intervalos de confianza tanto de la pendiente como de la ordenada al origen. Entonces vamos al ejercicio. Ahí tenemos entonces los datos en la plantilla de Excel, y simplemente vamos a hacer el análisis de regresión. Esto va a ser nuestro eje X, esto va a ser nuestro eje Y. El método de emisión atómica es el de referencia, por lo tanto lo vamos a colocar en el X, que generalmente es el más exacto, ¿no? Y estamos evaluando el método de potenciometría, el método electroquímico. Como ven, los resultados para la muestra 1, los resultados son más o menos parecidos: 75-80, 80-80, 125-120, 205, 200, 200, etc. Bien, vamos viendo. Podemos hacer una regresión para ver qué forma tienen los datos, y ahí entonces tenemos la curva. Podemos agregar una línea de tendencia y ahí generar entonces los numeritos, ¿no? Vamos entonces, porque esta línea de tendencia ahí tenemos los datos, agregamos la línea de tendencia, no sé por qué me salió. Ahí está. Bueno, fíjense que la pendiente es de más o menos muy cercana a 1, y el intercepto, bueno, habrá que ver. Se supone que la pendiente debe ser 1 y el intercepto debe ser igual a 0. Bueno, vamos a verificar si 0,96 es significativamente diferente de 1 o no, que es lo que preferimos, y si 3,9 es significativamente diferente de 0 o no. Bueno, eso es muy simple. Ya sabemos cómo calcular los intervalos de confianza de la pendiente y del intercepto. Por lo tanto, nos vamos a datos, análisis de datos, en regresión, le damos a aceptar, elegimos los valores primero de Y, elegimos los valores de X, y ahí, bueno, esto no nos hace falta, vamos a generar en el rango de salida, por ejemplo aquí, el reporte.
Bueno, y básicamente lo que vamos a mirar es, bueno, el intercepto y la pendiente y sus intervalos superiores e inferiores. Lo vamos a pintar ahí de distintos colores. Y bueno, como podemos ver, el valor del intercepto es 0,96, que está entre 0,88 y 1,04. Es decir, que dentro de este intervalo que se asume, podemos encontrar la pendiente de nuestro experimento, se encuentra el valor 1, que es el valor esperado. Por lo tanto, B no es significativamente diferente de 1. Y vemos ahora A. Bueno, el valor de A es 3,86, nosotros esperamos que sea valor 0, y vemos en los intervalos o en los límites que está ese valor de nuestro experimento está entre menos 11 y 19. Por lo tanto, el 0 está incluido dentro de ese intervalo. Y lo mismo entonces vamos a decir de B, solamente que respecto del valor esperado, que es 0. Entonces, A no es significativamente diferente de 0. Y ahí termina el ejercicio, con lo cual podemos decir que el método electroquímico no es significativamente o es equivalente al método espectroscópico, ¿sí? Que es el de referencia. Es decir, que no hay evidencia de un error, un sesgo, digamos, no hay evidencia de sesgo, a eso me refiero. Ahí tenemos la correspondiente gráfica, donde es bueno, lo que habíamos hecho en Excel. Ahí tenemos lo que veíamos recién, los coeficientes, los desvíos, ¿sí? Y los correspondientes intervalos. Solamente que con Excel ya esos intervalos de confianza los calculamos. Si ustedes a 3,87 le suman 15 y a 3,87 le restan 15, van a obtener redondeos más, redondeos menos, los valores obtenidos por Excel. Y lo mismo para la pendiente, 0,96 más menos 0,83. Bueno, algunas consideraciones respecto de esta técnica es que estos ensayos prácticos y simulaciones, o mejor dicho, que ensayos prácticos y simulaciones muestran que esta aproximación conduce a resultados fiables siempre y cuando el método más preciso se representa en el eje X, se comparen por lo menos 10 puntos y el rango de concentraciones de interés esté cubierto más o menos de manera homogénea, ¿sí? Por todos los puntos experimentales, ¿no? Bien, otra función que tiene una regresión es modelar. Por ejemplo, podemos modelar el desvío estándar en función de la concentración, o podemos modelar una incertidumbre de medición en función de una concentración, en función de una magnitud. Ustedes seguramente habrán visto en certificados de calibración de balanza que la incertidumbre de la calibración es igual a un numerito más un coeficiente multiplicado por la masa. Bueno, eso es lo que se denomina la función precisión o la función incertidumbre. Simplemente estamos modelando, que es el modelo más simple que podemos tener, que la incertidumbre responde de manera lineal con la concentración, por ejemplo, o con una medición de masa, etc. Es simplemente un modelado, no más que eso. Si nosotros tenemos, supongamos, calculamos la incertidumbre a 3 concentraciones diferentes, bueno, ¿cuál es el modelo más simple que tenemos? La regresión lineal. No vamos a ajustar con un polinomio de cuarto grado cuando solamente tenemos 3 puntos, no tiene sentido, ¿no? Bien, seguimos ahí. Vamos a hablar ahora de transformaciones. Existen razones técnicas, como dice ahí, para efectuar cálculos sobre escalas transformadas, como por ejemplo para nivelar la dispersión en diferentes conjuntos de datos, para normalizar una distribución de residuos,
para lograr aditividad en efectos de tratamiento, ¿no? Esto, simplemente uno puede trabajar con transformaciones. Ya hablamos de los métodos microbiológicos, que cuando uno tiene recuentos de microorganismos o de cualquier otro espécimen o entidad, no se distribuyen normalmente. Entonces una manera es transformarlos a logaritmos, por ejemplo. Transformaciones para lograr linealidad, ustedes conocerán el pH, recordemos que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Bueno, se transforma esa escala, se hace el logaritmo de esa escala para después tener una relación lineal. El otro caso común, bueno, ahí tenemos la del logaritmo. El otro caso común es el de calcular con el logaritmo de la relación entre la potencia transmitida y la potencia incidente, y eso es, bueno, la famosa ley de Beer. También es una manera de linealizar. Ahí tenemos casos donde, donde tenemos un ejemplo de cómo una transformación puede crear una varianza constante. Ahí tenemos lo que denominamos una heterocedasticidad, y que la transformamos en una homocedasticidad simplemente haciendo logaritmo del eje Y, no del eje X. Depende, a veces podemos transformar solamente el eje X, el eje Y, perdón, o solamente el eje X o ambos ejes. Bien, en este caso, un ejemplo de cómo una transformación puede crear una varianza no constante. Ahí tenemos varianza constante, hacemos la transformación, una varianza constante, y una transformación ya la varianza deja de ser constante. Bueno, este último punto del cual habíamos hablado, la regresión lineal ponderada, ¿no? Aquí vemos que hay una variación muy pequeña en las partes inferiores del rango y esa variación aumenta en las partes, en el extremo superior. Bueno, acá trabajamos con un modelo similar, solamente que aparece el término W, que viene de peso en inglés. Ese peso es el peso que tiene una varianza respecto de la sumatoria total, y está a la menos 2, a la recíproca, al cuadrado recíproco. Si la varianza es muy pequeña comparativamente, ese punto va a tener más peso para el ajuste. Si la varianza es grande comparativamente al resto, ese punto va a tener menos peso. Por eso es que la curva va a pasar más cerca de los puntos que tienen menor variación que los puntos que tienen mayor variación, ¿no? Entonces, bueno, la pendiente ponderada se va a calcular de esta forma, donde se tienen en cuenta esos parámetros W. Cada punto va a tener su parámetro W, y la ordenada al origen ponderada también. El término o el desvío estándar de la concentración obtenida por interpolación también se va a calcular de una forma similar, y se va a tener en cuenta el parámetro W0 para esa señal. Bueno, la desventaja, si se quiere, que tiene este método es que se necesitan tener por lo menos 2 o más mediciones por cada punto de concentración para poder determinar un rango, un desvío estándar para cada punto. Entonces implica, si uno quiere trabajar con regresión lineal ponderada, implica el doble, por lo menos, o el triple, o el cuádruple de trabajo con una regresión normal, porque necesitamos tres columnas, ¿no? La columna X, la columna Y y la columna de dispersión, o la columna de precisión, o la columna de desvío estándar, como lo querrán llamar. El desvío estándar se calcula de esta manera y siempre aparece el término WI, que es el peso, que es la ponderación. Recordemos que tiene mayor peso aquel punto con una precisión mayor, con una dispersión menor. Bueno, esto no lo podemos hacer automáticamente con Excel, sí con Minitab, por ejemplo. Bueno, y ahí pasamos rápidamente. Después, el método de regresión lineal ponderada obviamente va a trabajar mejor cuando hay una evidencia de una buena variabilidad, ¿no? Si el rango de trabajo por ahí es demasiado amplio, puede que se note esa diferencia entre las dispersiones a rangos altos
y a rangos bajos. Entonces ahí es donde se va a notar alguna diferencia respecto del método tradicional del cual estuvimos hablando, ¿no? De todos modos, no es muy grande la mejora que se logra, así que por eso siempre, en la gran mayoría de los casos, se prefiere trabajar con la recta de regresión no ponderada. Pero como decíamos, si es muy evidente, uno puede hacer una prueba, por ejemplo, de variación en este punto, hacer una comparación de varianzas en este punto respecto de la varianza en este otro punto. Si el f calculado es mayor al f crítico, bueno, podría ser un punto de partida para trabajar, o una evidencia que nos permita o que nos obligue en cierta forma a trabajar con un modelo de regresión lineal ponderada que, bueno, como decíamos, implica una mayor cantidad de trabajo de medición. Bueno, cualquier consulta, pregunta adicional que tengan sobre este modelo que estamos pasando ahí relativamente rápido, la pueden hacer a través del foro. Pero después en algún módulo de estadística avanzada vamos a trabajar un poco más sobre esto. Bueno, y después otras funciones que podemos llegar a tener es esta, por ejemplo. Fíjense que hasta aquí tenemos regresión lineal, o la función lineal. Si seguimos agregando, podemos agregar el términos cuadráticos, términos cúbicos, etcétera, y ajustar mejor una curva que inicialmente puede no ajustarse de manera lineal. Pero ya cuando utilizamos términos superiores, por ejemplo, estos puntos que siguen esa línea, la pendiente, fíjense que ya no es constante. Cuando trabajamos con regresión lineal, la pendiente es constante. Cuando dejamos de trabajar o usamos otras curvas de ajuste, ya eso deja de ser así. La pendiente deja de ser constante. Con Excel podemos trabajar con otras regresiones que no sean lineales, como podemos ver cuando nosotros justamente en uno de los ejercicios, a ver si lo encuentro, acá está, si yo quiero agregar línea de tendencia, bueno, sale ahí, fíjense que está la exponencial, la lineal, la logarítmica, la polinómica, la potencial, bueno, y eso es entonces un ajuste. Fíjense, la polinómica de grado, yo puedo ponerle ahí que ajuste con una polinómica de grado 3, por ejemplo. Y bueno, va probablemente, dependiendo de la forma, fíjense que tiene una pequeña curvaturita ahí arriba, que bueno, no necesariamente se deba a los datos, sino que puede ser parte del error, ¿no? Pero siempre es conveniente, obviamente, trabajar con regresión lineal. Hay métodos para los cuales es imposible trabajar en un rango lineal. Entonces, de partida, inicialmente trabajamos con un polinomio de grado 2 o de grado superior, ¿no? Una técnica un método conocido para hacer análisis de aleaciones es el método de chispa, que justamente trabaja con muestras sólidas que no se pueden obviamente diluir, y bueno, se mide la intensidad de una emisión de la chispa para una determinada longitud de onda, y la relación entre la señal de emisión y la concentración no es lineal. Entonces ahí sí ya se parte de polinomios de tercer grado, yo recuerdo, creo que desde tercer grado hacia arriba, tercero, cuarto, me parece que llega, no sé si a quinto. Me corregirá alguien que esté más en el tema. Bien. Y así entonces damos por finalizado este módulo de estadística. Ya el próximo módulo que iniciamos es el de introducción a la metrología. Así que muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima clase.